Yo les continúe diciendo, mis amados, grandemente, grandemente a todos. Le damos gracias al Señor porque Él nos favorece con sus beneficios. Amén. Ese Dios por el cual nos reunimos y por el cual estamos acá. Amén. Hemos estado iniciando esta jornada de enseñanzas doctrinales para la iglesia, pero también para responder en qué hemos creído o en qué creemos nosotros como iglesia. Y estamos iniciando con el tema de hoy conoceré a Dios. Y era lo que compartíamos en ese momento cuando iniciamos este tema. Y compartíamos en ese momento sobre por qué conocer a Dios. ¿Sí? ¿Por qué conocer a Dios? Y cada uno de los hermanos daba una respuesta muy pertinente, muy clara sobre el por qué ellos o ellas debían conocer a Dios. Y encontramos entre esas, porque conocer a Dios es un llamado supremo para la vida humana. Conocer a Dios. No solamente conocer de Dios, sino a Dios. Es una relación personal con Él. No solamente como creador, ¿sí? Sino como aquel que propició a través de Jesucristo la salvación para nuestras vidas. Amén. Y otra respuesta, ¿por qué conocer a Dios? Porque Él desea entrar en una relación de amistad con nosotros. Acuérdese lo que dice Santiago, capítulo 4, versículo 4, que estamos enemistados con Dios. Pero a través de conocerlo como lo que Él es, y es lo que vamos a compartir hoy, ¿sí? Eso nos enamora más, porque nos amó primero. Y hermanos, hoy vamos a estar compartiendo sobre los atributos de Dios. No los vamos a abarcar todos, pero sí vamos a basarnos en los atributos de Dios, en este caso, naturales y morales. Vamos a tocar los atributos naturales como aquellos que son los esenciales que determina quién es Dios, su naturaleza. ¿Quién es Dios? Vamos a desarrollar entonces entre los atributos de Dios naturales y entre los atributos de Dios morales hay otros más, pero vamos a clasificarlos en esos dos, en la cual vamos a estar desarrollando esos atributos. Hablar de los atributos de Dios tiene que ver también con los nombres de Dios, con los nombres de Dios. Pero hoy estaremos disertando sobre lo que Él es por su esencia, lo que lo hace ser Dios, no como un ser creado, imaginado, sino el eterno, el único y verdadero Dios. Y le invito a abrir la palabra de Dios, la Biblia, y por eso podemos titular esta primera disertación, los atributos de Dios esenciales o naturales. Y le invito a abrir la palabra de Dios en Job. Vamos a estar siendo muy escritural. Job, capítulo 11, versículos 7 al 9. Job, capítulo 11, versículos 7 al 9, dice
así la palabra de Dios. Permítame leer para usted. Capítulo 11 de Job, versículos 7 al 9, dice la palabra de Dios. Yo leo para ustedes. ¿Descubrirás tú los secretos de quién? De Dios. ¿De Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Mas es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Y sigue diciendo en el 9, su dimensión es más extensa que ¿qué? Que la tierra, y más ancha que el mar. Que el mar. Job, en este caso, este libro poético, en el cual Sofar empieza a hablar a Job sobre quién es Dios. ¿Quién es Dios? En esencia. Cuando hablamos de esencia, es aquello que hace único, en este caso, a Dios. Y en estas palabras, a manera de pregunta, dice, ¿descubrirás los secretos de Dios? Déjame decirte, cuando habla de los secretos a descubrir, es porque a través de nosotros mismos, a través de nuestro intelecto limitado, finito, no podemos conocerlo. Tenemos la conciencia que da testimonio de que hay un Dios, pero aún así no podemos explicarlo ni razonarlo, sino a través de lo que compartíamos la vez pasada, si Él no se nos revela a nosotros. Se nos revela a través de la revelación general, la creación, en la cual leíamos en Romanos, capítulo 1, en la cual, que habiendo conocido a Dios, no le dieron gloria, ni tampoco le dieron gracias. Y lo que leíamos en el Salmo 19, que la creación misma habla sobre quién es Dios. Que cuentan, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y aquí Job, en el libro de Job, Sofar empieza a responder sobre aquel por el cual nuestra vida está en sus manos. Y sigue diciendo, llegarás tú a la perfección del Todopoderoso, y utiliza la palabra Todopoderoso. ¿Sí? El omnipotente, Dios, omnipotente, que todo lo que, todo lo puede. El Todopoderoso, el hombre busca siempre lo bueno y lo mejor. Y eso está a razón de que el hombre fue creado por su creador, que es Dios, a imagen y semejanza de él. La palabra griega que equivale a esa inclinación a razón de que somos imágenes es entelequia. La entelequia consiste en que el hombre busca bienestar y mejorar. A razón de la condición caída, esa entelequia o entelequia se convierte en una ambición de buscar pisotear a los demás, pasar por alto las normas, las leyes y decirle a Dios, hazte un lado que yo puedo y sé más que tú. Por eso nos dice la Escritura en el Salmo 53 y Salmo 14, dice el necio en su corazón. Y luego que a razón de eso dice ahí en el mismo pasaje de los Salmos que no hay quien busque el bien, todos se han corrompido. Encontramos también que nos dice el versículo 8, es más alta que los cielos. Imagínense que está por encima de lo alto. Usted dirá, lo más alto. Pero cuando usted llega a lo más alto, por ejemplo, las naves espaciales, cuando el ser humano aprendió a elaborar esos vehículos aéreos, el globo, y luego
los aviones, avioneta y luego los transportadores espaciales. Y ahora el hombre quiere ir más allá, a otros planetas. Cual sea que ir más allá. Pero nos dice aquí, cuando habla de cielo, dice que Dios no es inferior a su creación, porque dejaría de ser creador. Dios está por encima de los cielos. Pero también nos dice de la tierra misma. Dice, habla de altura y habla de profundidad en sentido del Seol. ¿Cómo la conocerás? Y habla de dimensión de tierra y habla de dimensión y de anchura en el caso del mar. Es muy poético, es muy sublime. Y cuando hablamos de sublime, es esa sensación que el ser humano experimenta cuando se enfrenta a lo creado. Cuando los astronautas llegaron al espacio, vieron ese firmamento, no como lo vemos nosotros en el campo, que en el campo se ve mejor porque no hay luz eléctrica de los postes de manera continua, y ese sol, ese cielo oscuro, esa bóveda celeste, se ven las estrellas como si el cielo se nos fuera caer. Pero no es solamente verlo así en la oscuridad, ver la luna como estuvo anoche, bastante amplia, sino verlos en la tierra misma desde la luna, y ver la luna y ver cada uno ahí en el espacio. Hay testimonios de astronautas o cosmonautas siendo inconversos, materialistas, que al ver lo que dice el salmista, que esa gloria de Dios anunciada por la creación, llegaron a admitir que hay Dios. Igual cuando usted ve el mar, que uno ve desde el punto de vista, desde la arena, desde la orilla, y uno piensa que no tiene fin, que se pierde ahí la embarcación como si cayera a un abismo. Encontramos aquí, de una manera general, ciertos atributos esenciales que son de Dios. Pero uno de los atributos en la cual el hombre, ¿sí?, se enfrenta en no querer reconocer, y para nosotros es garantía de que Él es Dios, de que Él no es un accidente por la imaginación del hombre, que no es creación humana, es que es infinito. Dios es un ser infinito. Vamos al primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes. Vamos a encontrar ahí sobre Salomón. Salomón dedicando, primer libro de Reyes, Salomón dedicando el templo. David, siendo un hombre de guerra, sintió en su corazón construir un templo, pero Dios le dice: no, será tu hijo Salomón el que ha de construir. Y dice el capítulo 8 del primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 27, de la siguiente manera: pero ¿es verdad que Dios mora sobre la tierra? Es una pregunta. He aquí que los cielos de los cielos, hablando del cielo que conocemos, atmosférico, el segundo cielo, donde están los planetas, y el tercer cielo, que es la morada, no le pueden ¿qué? Contener. Cuanto menos esta casa que yo ¿qué? Edificado. Dios es un ser infinito. Dios es un ser infinito. Es un ser ilimitado. Y esa infinitud es perfecta.
Es inteligente ese Dios infinito. Ese Dios el cual no solamente es aquel que tiene este atributo, que Él no lo compartió con nosotros. Nosotros no somos infinitos. Nosotros somos finitos, limitados. Y encontramos, mis amados hermanos, que al estudiar esto tenemos que ser muy cuidadosos. Tenemos que ser muy cuidadosos porque aún así, de lo que nos dice Él, al terminar nosotros de leer el primer libro de Reyes, capítulo 8, 27, aún así no llega nuestra mente a entender plenamente lo que es ese ser infinito. Ese ser infinito. Muchas veces de manera poética o de manera en la cual hacemos un comparativo y hablamos de cosas en la creación, ¿sí? Pero no podemos hacer ningún comparativo en ese ser infinito, de su infinidad, el cual es Dios. Romanos capítulo 11, versículo 33, ¿qué nos dice? Para recordarnos el apóstol Pablo que tenemos que ser muy cuidadosos para expresar quién es Dios, qué hace Dios. Dice Romanos capítulo 11, versículo 33. ¿Quién lo puede leer, por favor? Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Tremendo, ¿no? Oh profundidad. Y utiliza esa figura Pablo para referirse a la restauración de Israel. Pero Israel como remanente, ese remanente. Pero hablando de esa manera en la cual el Espíritu Santo le estaba haciendo entender y revelando cómo iba a ser. Él en su humanidad llega a decir, oh, esto que estoy diciendo, aunque lo estoy aquí dictando o escribiendo en este caso, ¿será que lo estoy entendiendo plenamente? En ninguna manera. Llegar a coincidir quién es Dios plenamente. Encontramos también, mis amados hermanos, que cuando hablamos de ese atributo de Dios como un Dios infinito, tenemos que explicarlo desde lo que Él mismo nos ha permitido conocer, que es eterno. ¿Qué es qué? Eterno. ¿Qué es lo eterno, mis amados? Por siempre. Forever and ever, dirían los norteamericanos. Por siempre y para siempre. Lo eterno. ¿Qué más? ¿Qué es lo eterno para usted? ¿Qué es lo eterno? Algo que no tiene fin. Algo que no tiene fin. Que no muere, que eterno, o sea, para siempre, no muere, por siempre. Fuera de eso no hay nada más. O algo que no existe. Eso, Que no deja de existir, que no tiene fin. Vamos al Salmo 90. ¿Qué nos dice Él mismo sobre su eternidad? Salmo 90. Salmo 90. Y permítame, en este Salmo 90 que mi hermano Albeiro ha estado estudiando, Salmo 90, y lo utilizamos para hacer referencia a los tiempos de nosotros como seres humanos. Dice el Salmo 90, versículo 2 al 4. Antes que naciesen los ¿qué? Los montes. Cuando habla ahí de nacer, habla de creación. Los montes y formasen la tierra y el mundo desde el siglo y hasta ¿qué? Hasta el siglo. ¿Tú eres quién? Dios. 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 ¿Y qué nos dice luego el versículo 4? Porque 1000 años delante de tus ojos
son como el día de ¿qué? De ayer que ya ¿Qué pasó? Y como una de las vigilias de la noche. Dios trasciende el tiempo porque Él creó el tiempo. Dios trasciende lo presente. Lo presente. Él es atemporal en el concepto humano. Desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Siempre has sido Dios. Muchas veces preguntan, ¿cuál es el origen de Dios? ¿Quién creó a Dios? Dios tiene un padre. Dios no dejaría de ser Dios. No podemos confundir la encarnación, que es algo diferente, y eso lo vamos a tocar a su tiempo, en lo referente a Jesús. ¿Sí? Pero Jesucristo como Dios, dice Juan capítulo 1, versículo 1 y 2. En el principio era ¿qué? El verbo. ¿Y el verbo era con quién? Con Dios. ¿Sí? Y era Dios. ¿Sí? La preexistencia de Jesucristo. Él no es hijo de María. María no es la madre de Dios. En ninguna manera. Encontramos también, mis amados hermanos, que tener ese Dios eterno es una garantía para sus hijos. Pero también, si usted es una criatura solamente de Dios, es una garantía de bienestar también para usted. Porque Él no va a cambiar, no va a fallar. Él siempre va a cuidar de usted. Él no es aquel que románticamente siempre voy a estar contigo, como dice el que está en un momento de romanticismo. Mi amor contigo va a ser para siempre. En ninguna manera. Sí, por esa sensación que da el cuerpo, siempre vas a contar conmigo, siempre te voy a amar. En ninguna manera. ¿Qué nos dice Jeremías? Jeremías, en la cual Dios da esa garantía a su pueblo. Jeremías capítulo 31. Capítulo 31 de el profeta Jeremías. En la cual muchas veces nos gusta leer Jeremías capítulo 31 versículo 3 y permita que acompañarme en esta lectura. Jeremías capítulo 31 versículo 3. Aquí lo tenemos. ¿Sí? 31, 3. Vamos a leerlo a una sola voz. Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Ese amor eterno a su pueblo, a sus hijos, es personal. Es un amor que no va a cambiar si tú le amas. No va a cambiar si lo dejas de amar. Por eso luego Juan va a decir, porque Él nos amó primero. Porque ese amor es eterno, desde la eternidad y hasta la eternidad, de un Dios que es para siempre. Ese amor no va a cambiar. Eterno. Encontramos también, mis amados hermanos, que hablar de ese Dios infinito, eterno, es un Dios inmutable. La palabra inmutable quiere decir que Dios trasciende a su creación, que Dios no está dentro o es parte de la creación, como va a decir el panteísmo. La palabra pan viene del griego que significa todo. Y teos, Dios. Dios es el todo en la creación. No, Dios no está en la creación. Dios no está en la creación. Dios no es la creación misma, como va a decir el panteísmo. Y el animismo afirma de que Dios es la madre tierra, como decían anteriormente nuestros aborígenes.
como va a decir el hinduismo, como va a decir el taoísmo, que van a decir que Dios es la creación. Dios es la creación. Pero Dios trasciende su creación. Él es el creador. Es constante y estable. ¿Qué dice Malaquías capítulo 3, versículo 6? Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 3, versículo 6. ¿Qué dice él mismo? Capítulo 3, versículo 6. ¿Qué dice Dios mismo? Porque, léalo mi hermana. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dios advierte a Israel de lo que ha dispuesto para esa nación. Pero también nos dice que Él no cambia tampoco. Él es inmutable, Él no cambia. Él no duda. Él no dice hoy sí, mañana no. Y también sabemos lo que dice Santiago, ¿no? Que en Dios no hay que mudanza, ni sombra de variación. Dios no hace trasteos en sí mismo. Él no varía. Su creación sí. La creación sí y sus criaturas sí, nosotros sí. Mire esa garantía que tienes tú en ser una hija, un hijo de Dios. Para muchas personas, el haber tenido, como todos nosotros, padres, madres y familiares, como todos nosotros, imperfectos, que pudieron prometernos cosas, pero nos incumplieron. Y esas personas muchas veces no pueden referirse a Dios como Padre. Pero déjame decirte que ese Padre es el Padre eterno, el eterno, que es inmutable, que no cambia. Qué bueno tener ese Dios, pero más que tenerlo, Él nos tiene a nosotros en sus manos. Si Él dijo que te ama, no es un amor que va a variar porque es un amor eterno, pero también es un amor que no cambia, que no va a cambiar contigo en ningún momento. Pero también encontramos, mis amados hermanos, sobre ello que ese Dios que es infinito es providencial. Providencial. ¿Qué significa esto de providencial? Que Dios igualmente trasciende la historia, el cronos, el tiempo aquí en la tierra. Muchas veces queremos agendar a Dios. Y muchos en algún momento hemos caído en eso, en agendar a Dios. Dios trasciende la historia. La historia para muchos seres humanos es como un torbellino que empieza en un punto y empieza a expandirse, pero ¿qué es? Se repite, pero empezó en un punto y empieza a expandirse. ¿Y cómo lo explica la ciencia? Nacemos, crecemos, nos reproducimos y y se repite con nuestra descendencia. Pero la Biblia, y hay otros que lo plantean como si fuera un círculo, y por eso, es que por eso se repite y se repite y se repite. No, la historia es lineal. Dios abarca el presente, pasado, futuro. Trasciende la historia. Trasciende la historia. Trasciende la historia. Él trasciende la historia, los acontecimientos. Él interviene en todo momento en nuestra vida para hacernos conocer sus planes, el plan de salvación para la humanidad. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, a través de la Escritura, la Biblia, hablándonos a través de la creación, a través de los profetas, a través de revelación divina de los ángeles, dice la Escritura.
pero también la principal, la que nos dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, a través de Jesucristo. No tenemos excusa, y volvemos a lo que dice Romano, no tenemos excusa. Dios trasciende el tiempo. En ningún momento el ser humano va a decir, Dios nunca se interesó en mí. Yo siempre estuve de espalda y Él nunca se dio a conocer a mí. La Biblia dice que muchos, cuando estemos delante de Él, nos recordará cómo Él estuvo trabajando en nosotros para que le conociéramos y le reconociéramos como aquel que ha provisto la solución y la respuesta ante esa enemistad con Él a través de Jesucristo. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 17. Colosenses capítulo 1, versículo 17. Y por eso, si ha oído usted esa frase, si la providencia lo permite. ¿Se ha oído esa frase? Si alguno lo tiene, puede leerlo. Colosenses capítulo 1, versículo 17. ¿Qué dice? Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amén. Amén. Ahí habla de Jesús. Y si leemos desde el versículo 15, pero habla de Dios. Jesús es Dios. ¿Sí? Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él que subsisten. No tiene principio, alfa y omega, como lo vamos a leer y lo hemos leído. Él no es el principio, Él trasciende el principio. Encontramos también lo que nos dice Hebreos. El libro de Hebreos. Hebreos capítulo 1, y ya ahorita lo estaba mencionando. Hebreos capítulo 1. En el versículo nos dice, versículo 3 del libro de Hebreos, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta ¿qué? Todas las cosas. Con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de la santidad. Dios trasciende todas las cosas. Él no está inmerso, no está dentro de la creación. Él trasciende. Tiene el control de la creación. Por Él subsiste la creación. El Salmo 4 nos habla de que Él cuida de su creación. Ahora, hermanos, para ir concluyendo sobre ese atributo de Dios infinito, encontramos lo que compartí ahorita en Jeremías 31:3, que ese Dios infinito, ilimitado, perfecto, es amor. Es la esencia de Dios, el amor. El amor. En Génesis capítulo 1, versículo 31 nos dice cómo expresa Dios ese amor por el cual creó todas las cosas. En Génesis capítulo 1, versículo 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Ahí la palabra en el original hebreo habla de amor, lo hizo con amor. Como cuando esa madre que ha deseado ese hijo, esa hija y ese padre, y lo tienen en sus brazos, expresa ¿qué? Amor. El fruto de ese amor. Amados hermanos, pero también Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Lo encontramos en Éxodo capítulo 15, versículo 6, en Efesios capítulo 6, versículo 10, en lo referente que Dios es omnipotente. Omnipotente. Y en lo referente de que Él es
omnisciente que todo lo sabe. Dios sabe todas las cosas. Usted y yo no le podemos enseñar, es una necedad. Nos dice la primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 20, el libro de Job, capítulo 37, versículo 16, el Salmo 147, versículo 5, y el Salmo 119, versículo 168, Colosenses capítulo 2, versículo 3. Omnisciente, omnisciente y omnipresente. Salmo 139, versículos 7 al 12. Dios está en todas partes. ¿Qué le transmite tener a ese Dios como Padre? ¿Qué le transmite a usted? Un Dios que no va a cambiar en amarle. Un Dios que va a estar siempre para proveerle, para cuidarle, para sustentarle. Un Dios que es fiel, aunque seamos infieles, porque Él no cambia. Amén. Amén. Amado Dios, gracias. Gracias, Señor, porque todo esto que hemos compartido, Señor, solamente es un borde de lo que tú nos has permitido conocer de ti. Un día te conoceremos tal cual como tú eres cuando estemos delante de ti. Gracias, Señor, por ser nuestro Padre. Gracias, Señor, porque en ti tenemos paz y seguridad. Gracias porque nuestra vida no está en nuestras manos. Gracias porque no tenemos nosotros el control de nuestra historia, sino que estamos dirigidos por aquel el cual nos manifiesta su propósito y sus planes para nosotros. En tu nombre, Señor, nos encomendamos a ese Padre eterno que es amor y que todo lo sabe. En tu nombre, Jesús. Amén, amén y amén.